Llegamos a la última mesa de este segundo día. El tema es Crónicas de una muerte anunciada. Retos del arbitraje de inversión. Como moderador tenemos al doctor Rolando Izaguirre Macán. Él cuenta con un máster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduado de esta misma casa de estudios, catedrático con amplia experiencia en asesorías vinculadas al Derecho Civil, Derecho de Seguros y Derecho Administrativo. El doctor Alfredo Bular González, máster en Derecho por la Universidad de Yale, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de diversas asignaturas en esta casa de estudios, socio del estudio Bular Faye Curra Más. El doctor José Daniel Amado, con maestría en la Universidad de Harvard, abogado por esta casa de estudios y socio del estudio Miranda y Amado. El doctor Eloy Anzola, con estudios de posgrado en la Escuela de Derecho de la Universidad de París y en la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, actualmente está dedicado al arbitraje comercial internacional desde la ciudad de Miami. El doctor Álvaro Galindo. El doctor Galindo se desempeña en calidad de consejero internacional en The Share LLP, asesorando en asuntos de arbitraje internacional. Anteriormente se desempeñó como director de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado de Ecuador y también como consultor legal en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI. Cedo el uso de la palabra al moderador de esta mesa. Muy buenas noches con todos. En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Arbitraje de la Católica por esta invitación para compartir esta mesa con tan distinguidos colegas y mejores amigos. El tema que nos ocupa ahora, que es Crónica de una muerte anunciada, tiene como razón de ser que en el derecho internacional de inversiones hay una fuerte corriente para tratar de reformular el sistema y en algunos casos hay hasta propuestas para eliminar el arbitraje de inversiones, crear unos tribunales multilaterales de inversiones y reemplazar el arbitraje por un órgano permanente de carácter internacional cuya composición la va a formar los estados y no las elecciones por parte de las partes que disputan esta controversia. Y ese es el primer tema que va a tratar nuestro oponente, que es Alfredo, sobre si es posible un arbitraje, cuáles son las bondades del arbitraje de inversiones frente a tribunales de esta naturaleza, tribunales multilaterales que compitan o que supriman el arbitraje de inversiones. Alfredo. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer a los organizadores, no solo por esta invitación, sino por invitarme siempre. No sé, ya perdí la cuenta de cuántos años he podido participar en este evento. 12 años, ¿no? Sí, fácil. Por ahí habré faltado alguno, pero en general vengo a todos y siempre es un placer compartir con los organizadores y con los paneles que siempre me tocan, que creo que siempre son de primer nivel y tengo la suerte de poder compartirlos con ellos. Vamos a comenzar hablando de arbitraje de inversión y esta ola que hay ahora en el mundo para tratar de cuestionar las bases en base a las cuales este sistema se creó. El título del panel es sugestivo, creo que equivocado, dice Crónica de una muerte anunciada, todavía no ha muerto el arbitraje de inversión y dudo que muera. Lo que va a pasar es que va a seguir evolucionando y van a haber nuevas formas de ver las cosas, pero creo que es muy difícil pensar que este sistema va a desaparecer. Yo creo que van a haber corrientes distintas y voy a tratar de explicar por qué creo eso. En primer lugar, yo les pregunto, ¿qué están viendo ahora, ¿no? Y ustedes me dirán, es el mapa de un país de los Estados Unidos. En realidad, creo que es un error que todos cometemos cuando vemos eso, porque en realidad lo que ustedes están viendo es el mapa de 50 países. En realidad faltan, no se ve Hawái que está por ahí, pero bueno, son 50 países. Estados Unidos no es en estricto un país. Estados Unidos son 50 países. Estados Unidos desarrolló un sistema legal en función a la creación de 50 países distintos, originalmente no eran 50, eran 13, pero ahora son 50, que cada uno de ellos tiene su autonomía para dictar leyes, su propio sistema judicial, su propio sistema en consecuencia de administración de justicia, tiene su propio gobierno y
una regla muy simple que generó, que luego lo considerábamos, tiene un gobierno federal, una suerte de gobierno internacional de todos estos países, ¿no? Y esos países, esos 50 países, sin embargo, tienen un mérito entre ellos, y es la frontera de ese país no impide el movimiento de personas, no impide el movimiento de mercancías, no impide el movimiento de ideas. Se pueden mover de uno fácilmente, hay una gran movilidad, pero son países distintos. Y esa movilidad genera lo que ocurre cuando uno puede escoger, que es competencia. Los países compiten entre sí y generan sus propios marcos legales. Y algunos países deciden competir por unas cosas, algunos estados, para usar la terminología que utiliza el sistema federal, y algunos compiten por otras cosas. Todas las controversias comerciales, o buena parte de ellas, se van a Nueva York a ser resueltas, porque Nueva York decidió o consiguió un marco institucional que genera mucha confianza para el comercio. Delaware es donde se constituyen buena parte de las sociedades que existen, de las corporaciones que existen, porque desarrolló un derecho societario y un sistema registral muy confiable. Y así uno puede seguir paseándose. En Miami la gente, digamos, tiene una ventaja, aprovechan el clima, aprovechan que la gente mayor muchas veces quiere ir a Miami. Los países compiten por distintas cosas. Lo interesante es que esa competencia genera legislaciones y marcos legales distintos, que a pesar de ello, con el tiempo se han ido pareciendo mucho. Es decir, muchas de estas legislaciones tienen muchas similitudes. Algunas tienen variaciones, no son todas iguales. Esto se genera por un mecanismo competitivo, es decir, el sistema legal americano es competitivo, y lo que ha ocurrido en los últimos años es un reforzamiento del Estado federal, y al reforzarse el Estado federal, lo que ha venido ocurriendo es que tienen una limitación y comienzan a darse limitaciones, y ahí tienen ustedes a Trump limitando mucho de lo que se hace, y el gobierno es mucho más fuerte, reduciendo de alguna manera la competencia a través de monopolizar ciertas decisiones legales. Esto comenzó además mucho antes, cuando se comienzan a crear los organismos reguladores, luego el New Deal en Estados Unidos. Pero todo esto, ustedes dirán, ¿qué tiene que hacer con el arbitraje de inversiones? Y es que, claro, uno puede tener distintas formas de organizar el derecho. Uno puede organizar el derecho a través de un sistema monopólico, es el que estamos acostumbrados. Hay un Congreso, hay un sistema de administración de justicia, hay un poder ejecutivo, y los que nacen en ese territorio están sometidos a lo que estos sistemas digan. Las leyes son las que se dictan a través de un sistema, podrá ser democrático, todo lo que quiera, pero estamos sometidos a ese sistema, y nuestra capacidad de competir en realidad es mudarnos a otro país, con todas las dificultades migratorias y con todos los problemas que eso genera. La otra alternativa es tener un sistema competitivo, es decir, poder escoger cuál es el derecho que se me va a aplicar a través, lo que siempre se utiliza esa terminología es, cuando hay movilidad, uno no vota con su voto electoral, sino vota con los pies, se mueve, se va a otro lado. Si el sistema no le gusta, se va. Si a mí no me gusta vivir en Miraflores, me voy a San Isidro. Y si San Isidro me ofrece condiciones sociales mejores, me muevo. Bueno, Estados Unidos consiguió eso, y yo sostengo que la creación del sistema de arbitraje de inversión responde a una situación similar. La razón por la que existe el arbitraje de inversión no es porque un organismo internacional en algún momento se le ocurrió crear un sistema monopólico de resolución de conflictos internacionales entre inversionistas y países. Surgió porque la competencia por atraer inversión hizo que los países ofrecieran marcos legales distintos. Algunos son marcos internos, leyes de promoción de inversiones, protección de inversiones, etcétera, etcétera, que todos los países han ido desarrollando, pero uno de esos mecanismos es ofrecer mecanismos de justicia arbitral para que los inversionistas tengan la confianza de poder arbitrar una controversia con el Estado en el incumplimiento de las garantías de inversión que el Estado le ha dado. Que pueden ser garantías que están en un contrato, o pueden estar, como usualmente ocurre, en un tratado. Un tratado que firman dos países, donde los países, para atraer inversión, establecen un mecanismo arbitral. Entonces, no es que a alguien se le ocurrió esta idea de la noche a la mañana y apareció. Esto es una idea que ha ido apareciendo a través de un proceso competitivo de los países por atraer inversión, y de los inversionistas buscando lugares que les dan cierta seguridad. Y así es como aparece, ¿no? Y esto es muy darwiniano, esto es una cita de Darwin, ¿no? Es un proceso adaptativo, competitivo, donde ciertas especies, arbitrajes, que no son los únicos, todo el mundo habla del CIADI, pero hay una serie de alternativas. Uno puede tener un arbitraje de inversión CCI, puede tener un ad hoc, un citral, puede tener, teóricamente, dudo que lo pongan en un tratado, pero un arbitraje digamos, Centro de la Católica o Cámara de Comercio de Lima, así que finalmente se pactará una cosa así, y sería un arbitraje, o podría ser un arbitraje de inversión. Esta frase de Bruce Benson de alguna manera refleja la misma idea, y dice: el derecho mercantil, y está hablando del derecho mercantil, no del derecho de inversiones, se transformó en un sistema jurídico universal a través de un proceso de selección natural. Y comienza a explicar
la lex mercatoria que todos conocemos y sabemos que existe, pero bueno, son estas costumbres y usos mercantiles internacionales, nacen de un proceso competitivo donde la gente va incorporando en sus contratos ciertas reglas y estas reglas se vuelven costumbres y estas costumbres terminan funcionando. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que ha aparecido una crítica muy dura a este sistema. Este sistema, que en mi opinión ha sido tremendamente exitoso, principalmente para generar el accountability del Estado, lo vamos a ver eso en un momento, este sistema está ahora bajo cuestionamiento, bajo distintas, por distintas razones. Yo creo que dentro de ese cuestionamiento hay algunas razones de fondo que no se ponen abiertamente delante, pero que tienen que explicar, o que explican buena parte de esta crítica y de esta necesidad, ¿no? O sea, dicen tribunales privados, conformados por privados, que no tienen interés en la cosa pública, deciden sobre las garantías de inversión y sobre los actos soberanos de los estados y las responsabilidades que se derivan de esos actos. Claro, podemos regresar a un sistema monopólico, decir, porque básicamente el planteamiento cuál es, creemos tribunales de especialidad, olvidémonos de estos tribunales arbitrales, estoy yendo por supuesto a la posición extrema, y creemos tribunales internacionales parecidos a las Cortes de Derechos Humanos, pero que vean temas de inversión. Y entonces esas cortes centrales van a tomar decisiones sobre los problemas de inversión para los países que finalmente están sometidos. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Ya no tenemos árbitros, sino funcionarios parecidos a jueces que son nombrados por los propios estados para integrar estas cortes. Y ellos van a decidir los problemas de inversión. Entonces, regresar a una especie, o hacer algo equiparable a lo que llamaríamos un sistema monopólico judicial, un tribunal central, y restringir, o por lo menos tratar de limitar, lo que puede ser el arbitraje, ¿no? Esto pasaba de alguna manera en las colonias. En las colonias tenían que someterse a un sistema único de comercio, ¿no? Y sin embargo, hoy día, quienes están empujando este sistema, y esto es lo paradójico, quienes están empujando los sistemas, son los que inicialmente de alguna manera empujaron el arbitraje de inversión. Claro, el arbitraje de inversión nace para generarle garantías a los países exportadores de inversión, básicamente los países desarrollados, para que tengan garantías cuando van a invertir a países que son importadores de inversión, básicamente países menos desarrollados. Y entonces, claro, se buscaban mecanismos de seguridad para esas inversiones, para que si finalmente el Estado no respetaba las reglas, se generara este problema. Hoy día, ¿qué ha pasado? Han comenzado a aparecer los arbitrajes en contra de los países exportadores de inversiones, que a su vez también han recibido inversiones. Y, por ejemplo, la Unión Europea ha sido una de las que está liderando de alguna manera el concepto de cambiar la posibilidad de ir a arbitraje y volver a regresar a sistemas de tribunales unificados, ¿no? Y esto ha generado una reacción, mucha gente se ha rasgado las vestiduras respecto a los problemas que se generan en relación al arbitraje, ¿no? El primer arbitraje de inversión en CIADI fue en el año 1972, Holiday Inn contra Marruecos, ¿no? Y desde ahí ha habido un crecimiento exponencial y se han resuelto muchísimos problemas vinculados precisamente a eso. Hoy día la crítica al arbitraje de inversión, hay varios elementos, pero yo me atrevería por razones de tiempo a mencionar los dos principales. El primero es que hay un bias o un prejuicio o un sesgo favorable al inversionista en el arbitraje de inversión. Es decir, este es un sistema proinversión en contra de los estados. Lo segundo es que no hay consistencia, porque como los árbitros son tribunales independientes, no hay un sistema que unifique la jurisprudencia, entonces hay muchos criterios dispersos en el mundo respecto a cómo se debe tratar un caso de este tipo. La razón por la que nace el arbitraje de inversión, sin embargo, tiene que ver con el accountability del Estado. Si el Estado maneja todas las normas y todos los sistemas de justicia a través de los cuales se deciden las controversias con los inversionistas, el Estado es menos accountable, no tiene un sistema de rendición de cuentas. La creación de estos arbitrajes es crear un sistema de accountability externo a los Estados. Y este sistema está sujeto principalmente a la voluntad. ¿La voluntad de quiénes? Bueno, si es un arbitraje contractual, la voluntad de las partes que lo pactan, o en el caso del tratado, los Estados pactan y el inversionista toma la decisión de invertir en un país y en consecuencia, de alguna manera, el Estado termina adhiriéndose, el inversionista termina adhiriéndose a la cláusula arbitral o el convenio arbitral que está contenido en el tratado, ¿no? Comencemos con el bias. Lo que se dice es, los tribunales arbitrales, como son privados resolviendo la cosa pública, favorecen a los inversionistas y perjudican a los estados. Ese es básicamente el argumento. La estadística contradice completamente. Dicho de paso, no me parecería extraño que los inversionistas ganaran la mayoría de veces. Por una razón muy simple. Usualmente el demandante en un arbitraje comercial gana más que el demandado. ¿Por qué?
Porque si yo tengo que decir demandar a alguien, hago mi evaluación, veo mi abogado y demando si tengo una posibilidad o una inversión. Y de hecho las estadísticas muestran eso. Los arbitrajes comerciales, dependiendo del tipo que son, están entre 60 y 70% de casos en los cuales gana el demandante. Entonces uno podría decir, bueno, que hay un porcentaje de 70% que ganan los inversionistas, no estaría tan mal. El inversionista decide demandar, es porque tiene o ve una violación y el Estado pues posiblemente tendrá que perder, porque efectivamente se dio una violación. Pero curiosamente las cifras ni siquiera son esas. Si ustedes ven las cifras, estas son cifras de distintos estudios realizados, este es el estudio de Frank y Wiley, lo que ustedes ven es que el inversionista gana solamente el 39.6% de los casos y el Estado gana el 60.4% de los casos. Y ganar está definido en términos bien abiertos. ¿Le pagaron cero o le pagaron más de cero? O sea, ustedes pueden encontrar ahí casos donde el inversionista ganó poquito y en realidad ha perdido. O sea, pero bueno, vas tomando como regla cero, el porcentaje es mayoritariamente favorable al Estado. El Estado gana, de cada 3 casos, gana 2. Otro trabajo, el de Schultz y Dupont, hacen un trabajo similar y llegan a la conclusión que en 102 casos de los 200 que estudiaron ganó el Estado y en 87 ganó el inversionista. También ganó más el Estado en ese estudio. Y en otro estudio, ese estudio ven, lo que ustedes ven es que el Estado, acá claro, está incluido lo que se gana por jurisdicción, lo que se gana por razones de fondo y lo que se pierde por razones de fondo. Pero si ustedes suman lo que gana el Estado, claim and loss en el fondo, y claim and loss en la jurisdicción, es decir, que el tribunal se declaró incompetente, ustedes van a darse cuenta que estamos hablando de 57% frente a 43%. También esta estadística arroja un resultado similar. ¿Por qué hay diferencias? Porque hay periodos de cambio distintos, utilizan otros sistemas, utilizan otro tipo de casos, pero en el fondo la conclusión es que el bias es más un espejismo que una realidad. En realidad los estados ganan más. Lo que pasa es que cuando pierden, muchas veces tienen que pagar mucho, porque el daño por una violación a una inversión puede ser muy grande, dependiendo del caso que sea. Y usualmente en arbitrajes de inversión son casos grandes porque nadie lleva casos pequeños en un caso de inversión porque es un arbitraje costoso y complejo. Entonces, en realidad, el bias, por lo menos si uno ve los números, como tal, no existe. Es más un espejismo que se utiliza para plantear la crítica, pero las cifras que uno ve, las que están hechas seriamente, se arrojan algo distinto. Lo segundo, y con esto termino, las inconsistencias. Dicen, como son tribunales arbitrales, la cosa es distinta porque un tribunal tiene un criterio y otro tribunal tiene otro criterio. O sea, puede ser. Sin embargo, yo creo que hay que tomar eso con cuidado. Yo creo a mí cuando me preguntan sobre un arbitraje y me dicen que prediga un resultado a un cliente y luego me pregunta que prediga el resultado en el Poder Judicial, les soy sincero, me es más fácil en arbitraje. ¿Por qué? Porque usualmente uno asimila o espera que en arbitraje haya un conjunto de reglas, de prácticas, de usos, que finalmente terminan siendo mucho más predecibles muchas veces que lo que son las reglas que establece un sistema central. Yo no creo que necesariamente, además, la predictibilidad sea necesariamente, en general es buena, pero no necesariamente tener una sola corte resolviendo algo lo haga mejor, porque una sola corte con criterios equivocados será predecible, pero equivocado. El arbitraje a través de la dinámica y la interacción entre distintos tribunales arbitrales, cuando uno va viendo la jurisprudencia, comienza a generar criterios y hace que las decisiones sean más flexibles. O sea, no necesariamente es algo no deseado que haya un sistema o eventualmente un sistema donde haya, digamos, en pocas palabras, si hay un error, el error se perpetúa en un sistema que solamente tiene un criterio para decidir los mismos casos, ¿no? Y lo que generaría la existencia de un solo tribunal internacional o unos pocos tribunales internacionales es privar a una de las partes en la controversia de la posibilidad de designar a por lo menos uno de los árbitros o por lo menos influir en el mecanismo de designación de uno de los árbitros. Y para mí esto es un asunto sumamente importante. Si uno va a los orígenes del arbitraje de inversión, el arbitraje de inversión en parte se genera por la reticencia del inversionista a quedar sometido a las cortes locales. Y básicamente eso ocurre porque tiene temor que las cortes locales puedan ser políticamente influenciadas o que tengan un sesgo pro-Estado o pro-país. Y en consecuencia, cuando uno crea el sistema de arbitraje de inversión, no es casual, es que se crea un sistema donde le creas la confianza al inversionista que al menos uno de los integrantes de ese tribunal arbitral podrá ser elegido en función a su conocimiento de la inversión, a su conocimiento de los criterios necesarios para integrar, como ocurre en todos los arbitrajes. Y esto creo que es un efecto que creo debería tratar de evitarse. Yo creo mucho en la competencia
en la económica y creo también en la competencia entre marcos legales. Yo creo que hay que aceptar que hay que competir. Es muy curioso, digamos, es muy curioso lo que muchas veces ocurre, pero básicamente yo creo que aquí hay una especie de idea similar a un cartel. Es decir, si yo quiero comprar o quiero tener una línea telefónica, yo tengo que tener varias opciones y las opciones me van a dar precios, calidades y condiciones diferentes. Si yo tengo un cartel, es decir, si todos los proveedores de líneas telefónicas se van a poner de acuerdo en el precio, las condiciones y la calidad, entonces no tengo competencia y voy a tener un solo producto para todos. Yo creo que a veces los estados, de hecho pasa, se cartelizan para establecer un solo régimen legal aplicable a las controversias internacionales, porque no les gusta. Y al cartelizarse lo que generan es menor competencia y con eso generan menos dinámica y con eso reducen las opciones de quienes podemos optar por el sistema de justicia de sistemas mejores. Afortunadamente nuestro país es un buen ejemplo donde la apertura del ámbito arbitral ha generado mucho más opciones. Finalmente, la cláusula arbitral fuera del ámbito del Estado, hay una legislación, pero la cláusula arbitral en arbitrajes comerciales es libre, la gente puede someterse al Poder Judicial o no, puede estar sometido o irse al árbitro, a un sistema arbitral. Y la gente creo que en el Perú primordialmente ha escogido un sistema arbitral precisamente por esa razón. Yo creo que hay que evitar que se dé un cartel en el sistema arbitral, justamente, en el sistema de justicia, justamente manteniendo el sistema de inversiones. Yo no tengo problema que se creen tribunales estatales, digamos, o supranacionales de origen estatal, siempre y cuando mantengamos abierta la libertad de los inversionistas y de los estados de poder seguir pactando arbitraje y no quedar sometidos solo a un régimen de este tipo. Muchísimas gracias. A continuación, siguiendo la hipótesis desvirtuada por Alfredo de este sesgo pro inversionistas, Pepe Amado va a tratar la experiencia del Estado peruano ante el CIADI, que es uno de los supuestos en los que ha habido un Estado con pronunciamientos favorables y por lo tanto un sesgo pro estatal. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores. Una vez más, hago mías las palabras de Alfredo. Gracias por invitarnos. Gracias además por colocarme en un panel tan distinguido y gente a la que respeto y admiro tanto. Voy a tratar un tema bastante más quizá con más data local de cosas que conocemos, pero yo quisiera que tuvieran en la mente, mientras vean lo que voy a tratar de exponerles, la problemática a la que se ha referido Alfredo, porque creo que el caso peruano revela que el arbitraje de inversión está aquí para quedarse y que la manera como ha funcionado en el Perú así lo demuestra, ¿no? Como se sabe, el tema de arreglos de las diferencias o controversias entre estados e inversionistas no es un tema nuevo, es un tema que lleva años en discusión. O sea, los primeros arbitrajes del tipo de inversionista-estado son de 1920, en la Corte Permanente de La Haya, ¿no es cierto? Y por tanto no es nada nuevo esta participación del inversionista en los temas en la posibilidad de reclamarle al Estado en una corte internacional, o en este caso una corte arbitral más bien, ¿no? Lo que pasa es que el tema adquirió cada vez una mayor relevancia, y esta relevancia tiene que ver evidentemente con los flujos de inversiones, con las estrategias de cada país para poder atraer inversiones, y además con la creación de un sistema que finalmente fue universalmente aceptado. Y digo universalmente porque vamos a ver las cifras ahorita. En realidad, todos sabemos que la base del arbitraje es el consentimiento, y se creó un sistema que iremos viendo, donde el consentimiento, en primer lugar, se puede dar a través de tratados internacionales, ¿no es cierto? Y hay tratados bilaterales de inversión, todos estamos más o menos familiarizados con ese concepto, que da una forma particular
de oferta que hace el Estado a los inversionistas para arbitrar los reclamos que pudieran tener. El impacto que eso tiene en la inversión no lo podemos medir, no lo conocemos. Lo que es muy claro es que los que nos dedicamos a esto sabemos que los inversionistas que vienen a un país, una de las primeras cosas que preguntan es, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo hago un reclamo? ¿Tengo posibilidades de ir a arbitraje? ¿Tengo posibilidades de ir a arbitraje de inversión? Etcétera, ¿no? En muchos casos los tratados de libre comercio tienen capítulos de inversión, como se sabe, y puede haber también consentimiento para ir a arbitraje de inversión, inversionista-Estado, en contratos. Esa es una lista, por ejemplo, de los tratados bilaterales de inversión donde el Perú es parte, ¿no? Son 30 y tantos tratados bilaterales de inversión donde el Perú es parte y que explica en alguna medida el hecho de que el tema de arbitraje de inversión en el Perú sea bastante dinámico y mucho más en los últimos 20 años, ¿no? El CIADI, se suele asimilar CIADI con arbitraje de inversión. El CIADI no es el único centro de arbitraje de inversión, como bien dijo Alfredo, pero sin duda es el más importante y lo es porque proviene de una convención internacional. Y esa convención internacional, a la cual nos referiremos un poco más adelante, ha marcado la diferencia. Es una convención internacional, está auspiciada y adscrita al Banco Mundial y tiene además reglas. La convención para una ejecución de los laudos como contrato nacional, o sea, como si fueran resoluciones de última instancia del propio país involucrado, ¿no? El convenio cuenta, el CIADI, y esto es una prueba irrefutable, yo creo, de que el tema no va en el camino de un problema grave, como podría anunciarse en el título de este panel. Tiene hoy día cuenta hoy día con 162 miembros. Eso es como 7 miembros más que hace apenas 3 años. O sea, sigue subiendo el número de miembros. México se acaba de hacer miembro, que por años no quería ingresar al sistema. Esto brevemente, la parte legal, el artículo 25, ya sabemos, es Estado co-inversionista. En realidad el sistema está pensado para que los inversionistas demanden a los Estados y en casos relacionados o vinculados con inversiones. Ahora, vamos concretamente a los casos peruanos, que de alguna manera nos ayudarán a ilustrar lo que acabo de decir de una manera bastante más práctica, ¿no? El Perú tiene un sistema centralizado, un sistema de coordinación y respuesta del Estado en controversias internacionales. Ese sistema se le conoce como SICRESI, ¿no es cierto? Yo creo que es buena parte del éxito que ha tenido el Perú a nivel en su experiencia en arbitrajes de inversión, concretamente en el CIADI, que es donde el Perú arbitra normalmente, ¿no? Estas son las funciones del SICRESI. En el fondo es un sistema de coordinación, es un sistema que va a generar ciertas políticas para efectos de que el arbitraje, en lugar de que lo lleve cada agencia estatal, lo lleve un ente centralizado, que será el que contrate a los abogados, que será el que al comienzo haga el trato directo con el inversionista e intente evitar que se produzca en efecto el arbitraje, e incluso ya estando en pleno arbitraje puede promover algún tipo de arreglo, ¿no? La Comisión Especial está adscrita al MEF y tiene varios miembros, destacan justicia, relaciones exteriores, comercio exterior y turismo. Los casos CIADI en Perú son hasta la fecha 22. Es un hecho, vamos a ver un poquito más de eso. Estos son los casos concluidos. No voy a detenerme en eso porque no hay tiempo, pero evidentemente son casos que conocemos porque además, y esa es una cosa interesante del arbitraje de inversión, la prensa lo sigue, hay mucho interés a nivel de, como se trata de temas grandes, de inversiones grandes, ¿no es cierto? La prensa se interesa, ¿no? Son entonces 15 casos que ya concluyeron. Ahora vamos a ver los resultados de esos casos.
y hay 7 casos en trámite. Me refiero ya registrados en el CIADI. Ahora, solamente aquí sí me detengo un momento a ver quiénes son, para que veamos de qué estamos hablando, o sea, de qué importancia de asuntos estamos hablando, y un poco evidenciar el hecho de que las mayores inversiones, esas que el país quiere captar, ¿no es cierto?, se benefician por el tema del CIADI, ¿no? Entonces, el primer caso es el Cunturhuasi, es el caso de Chincheros, ¿no es cierto? El segundo caso que está pendiente es el caso de Nagas, que es el caso del gasoducto surperuano, la inversión más importante probablemente del gobierno anterior a este. Gramercy Funds es un caso vinculado a los bonos de reforma agraria que se emitieron durante la época del gobierno militar y tiene obviamente sus propias realidades, su propia situación. Autopista del Norte es un caso que tiene que ver más bien con una de las varias concesiones que se han dado en la carretera Panamericana Norte, ¿no es cierto? Lidercon es el caso que tiene que ver con la compañía esta a la que la Municipalidad de Lima le dio la concesión para las revisiones técnicas. El Metro de Lima 2 es el caso que tiene que ver con la compañía que está construyendo la línea 2 del metro. Y evidentemente, y DP World es un caso que tiene que ver con el puerto del Callao. Definitivamente es el más antiguo de todos estos que está vigente. Estamos hablando de casos realmente de inversiones de miles de millones de dólares, ¿no es cierto? Y de alguna manera eso da una idea de que no cualquier cosa va a arbitraje de inversión, ¿no? Por lo menos esa no es la tendencia. El CIADI y el arbitraje de inversión dan un espacio limitado a los estados en cuanto a lo que pueden efectivamente hacer. Esto, algunos consideramos, yo entre ellos, que es parte de las razones por las cuales se critica el arbitraje de inversión, y es un tema que tiene que cambiar, poco a poco tiene que cambiar. Hay cosas que pueden cambiar y pueden cambiar poniendo las ideas frente a la opinión pública y no gritando y chillando como la niña de la foto que nos presentó Alfredo. Pero el Estado lo que puede hacer puede demandar, pero solo en arbitraje bajo contrato, puede lograr una descontinuación del caso a través de un arreglo amistoso, a través de una transacción, puede presentar defensas de jurisdicción u objeciones procesales, que es otra manera de terminar con el caso, intentando que no llegue a una solución en el tema de fondo, porque se puede evidentemente poner esto está en el menú de opciones. Puede reconvenir el Estado, y eso es interesante. De repente está un poco limitado en la convención, pero es un tema que existe, ¿no? Y obviamente presentará su defensa de fondo en los casos que se le presenten, ¿no? El Perú en el CIADI ha tenido 22 casos, como digo, tiene 7 en este momento que están vigentes. Han concluido 15, hay 7 pendientes, como dije. Basados en tratado hay 15. Basados en contrato hay 9. Eso revela una política del Estado peruano de tratar de someterse al CIADI cuando es posible y que ha sido exitosa en captación de inversiones. O sea, por lo menos de la lista que acabo de mostrarles, esa parece ser la conclusión obvia. Hay un par de casos administrados que significa que no fueron originalmente pactados bajo la Convención CIADI, sin embargo, el Estado decidió llevarlos al CIADI en conjunto con el inversionista. De repente este cuadro es lo más interesante, en todo caso, de los que yo voy a presentar. Esto es lo que le ha pasado al Perú en el CIADI. Vamos a la derecha, y quiero que vean que de los 15 casos que se han resuelto hasta este momento, solamente 3, en 3 casos, en 3 oportunidades ha ganado el inversionista. 3 de 15 casos. Yendo hacia al revés que las manijas del reloj, hay un caso ahí, hay 3 casos que se han arreglado, o sea, que se han descontinuado. Disculpen, ahí hay un error en el cuadro, pero esos son casos, hay 3 casos descontinuados, ¿no? Hay un caso, y también lamentablemente no está eso bien en la
en el cuadro, pero ahí debería decir, hay un caso donde Perú ha ganado una reconvención. Hay 5 casos donde Perú ha ganado en función de la defensa de jurisdicción o objeciones procesales. Y hay 7 casos pendientes, como dije. O sea, quienes dicen que el arbitraje de inversión el Estado pierde a cada rato, bueno, en el caso peruano miren la realidad, ¿no? Y vamos a los montos, además, ¿no? Los montos demandados en el caso peruano han sido por encima de 50.000 millones de dólares. Ahora, aquí vale la pena decir que hay una demandante que presentó 2 casos que suman más de 40.000 millones de dólares, con lo cual, y perdió, por supuesto, ganó el Estado peruano. Si le quitamos eso, hay como 10.000 millones de dólares que se han demandado hasta ahora. De ese dinero, Perú solo perdió 3 veces, como dije, y estos son los montos que recibió el inversionista, ¿no? En Bear Creek recibió 18.3 millones de dólares, recibirá porque está en pleno proceso de cobranza. En Sayap Shum recibió $1 millón, 1.1 millón de dólares, y en Duke Energy recibió 31 millones de dólares. Esos son los casos que Perú perdió. Los montos adjudicados a Perú por reconvención son por encima de 60 millones de dólares. Y los costos que ha tenido para Perú defender estos 50.000 millones de dólares en reclamos no pasan de 50 millones de dólares. Claro, parecen cifras enormes, ¿no es cierto? Pero valgan verdades, si uno hace un análisis claro de lo que está pasando, le cuesta barato a Perú salir adelante y resolver estas situaciones, y sigue siendo que el CIADI es una buena herramienta para atraer inversiones para Perú, donde el riesgo es relativamente bajo, ¿no? Hay casos que podría presentar, no sé si ya no tengo tiempo, pero entonces pensaba presentarse un par de casos. Uno donde Perú descontinuó el asunto y llevó un arreglo en una demanda que tenía por 535 millones de dólares, ¿no es cierto? Otro caso que les iba a presentar era un caso donde Perú pierde 18.3 millones de dólares, pero la demanda era por 300 millones, ¿no es cierto? Que es el caso Bear Creek. El caso, el otro que iba a presentar también es el caso de Camisea, donde el demandante pierde y el Estado peruano gana 60 millones de dólares en la reconvención. Entonces, cerrando un poco el tema y agradeciéndoles por la paciencia, quiero decirles que el sistema peruano definitivamente demuestra que un Estado bien organizado y que tiene reglas claras en materia de cómo va a defenderse los arbitrajes de inversión, tiene muy buenas probabilidades de éxito. Que el CIADI y las reglas de arbitraje de inversión atraen la inversión privada internacional, y que lo que estamos viendo ahora, incluso con los casos pendientes, es que el Estado peruano ha generado reglas de juego que dan seguridad jurídica, que permiten que el arbitraje esté disponible al inversionista cuando así lo quiera, sin que esto represente un riesgo enorme, como a veces la prensa intenta aparentar en situaciones que todos conocemos. Muchas gracias. Gracias, Pepe. A continuación, Eloy Anzola se va a ocupar de una experiencia diferente en un estado en el cual ha enfrentado pronunciamientos desfavorables y sobre todo donde se plasma cómo se ejerce la responsabilidad internacional de un Estado frente a los inversores cuando quieren cumplir estos tratados. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, José Carlos, por la invitación a este evento. Siempre es un grandísimo gusto venir al Perú, y muchas gracias a Rolando y a mis compañeros del panel por estar conmigo esta noche. Es un lujo estar con ustedes. Cuando Dios creó al mundo, ustedes saben que la Biblia nos ha contado la historia, nos ha contado los grandes rasgos. Hay una serie de pequeños detalles en la creación del mundo que la Biblia no cuenta.
Acuérdense que en la Biblia dice que el mundo fue creado en 7 días y que Dios en el 7º día descansó. Pero cuando estaba por el 4º, 5º día, se le ocurrió que tenía que crear lo que es el subcontinente, o sea, América del Sur. Y todos sabemos que América del Sur es un triángulo invertido. Y además, construyendo América del Sur, en vez de comenzar del norte hacia el sur, comenzó del sur hacia el norte. Y entonces fue creando lo que hoy en día es Argentina, y le dotó de unos campos maravillosos, de unos lagos maravillosos, de unas montañas preciosas, de una tierra sumamente fértil, e hizo un país maravilloso que es Argentina. Lo mismo hizo del otro lado de la cordillera de los Andes, creó a Chile, que tiene el problema muy grave, como ustedes saben, que en Chile los campos de fútbol no caben de este a oeste, tiene que ser norte a sur porque es un país muy estrecho. Después creó al Perú, que lo dotó de selva amazónica, de ríos, de montañas, y le dio además una enorme riqueza minera. Y además lo dotó de una población que con el tiempo se convertiría en una de las civilizaciones más extraordinarias de la humanidad, ¿verdad? Y así fue Colombia, Brasil, por supuesto, un monstruo enorme, grandísimo, con todo, ¿no? Y en una época con muy buenos equipos de fútbol, ya no son tan buenos, porque los argentinos lo superaron en un momento determinado, aunque han decaído, pero bueno, el fútbol es otra historia. El hecho es que llega al norte de América del Sur y se encuentra con un territorio allí y dice, bueno, ¿y a este qué le voy a dar? Entonces, bueno, déjame ser muy generoso, porque la verdad es que a los demás le di mucho, pero no, a este le voy a dar, mira, le voy a dar primero unos ríos enormes, un río Orinoco que la va a atravesar de este a oeste. Le voy a dar un río Caroní que va a ser capaz de producir fuerza eléctrica de una manera extraordinaria. Le voy a dotar de unos campos de llanos donde podrá haber cría de ganado y engorde de ganado de manera extraordinaria. Le voy a dar montañas también, incluso una montaña que va a tener 5.000 metros, y le voy a poner un poquito de nieve allá arriba porque sea muy bonita, ¿no? Y además le voy a dar algo que al comienzo del mundo no va a ser más bien que un estorbo, pero que con el paso del tiempo se va a convertir en una gran riqueza. Voy a crear un lago, el lago de Maracaibo, y ahí voy a meter cantidad de petróleo, que va a ser una molestia tremenda para los primeros habitantes. Le va a servir en algo a los españoles colonizadores y conquistadores, porque con eso van a poder calafatear los barcos de madera que usan, pero verán, con el paso del tiempo eso será una gran riqueza. Y además, arriba del Orinoco, le voy a dar una faja de un petróleo muy pesado, muy grueso, de 8 grados API, pero que también se convertirá en una gran riqueza. Bueno, y entonces estaba alguien viendo aquello y le dice, pero Dios, ¿y por qué Venezuela le baja? Bueno, porque lo voy a llenar de venezolanos, y los venezolanos van a acabar con todo eso, o va a ser muy difícil. Está bien. Pero yo los voy a ayudar. La historia es muy larga, por supuesto, porque la historia de la humanidad es bastante larga, ¿no? Y en el siglo XIX Dios se descuida un poco de Venezuela, ¿no? Se tiene que ocupar de otras cosas, de otros países, de otros temas. Y Venezuela cae en un desorden espantoso de guerras civiles, de sucesión de gobiernos, de expropiaciones de empresas, de destrucción de bienes por las guerras civiles, y comienzan a acumularse una serie de reclamos contra Venezuela, de distintos países inversionistas europeos. Y Venezuela hace otra cosa, resuelve que construir una línea férrea, una línea de ferrocarriles que vayan desde el puerto de La Guaira hasta la ciudad de Caracas, que tienen una diferencia de 1.000 metros de altura, y de la ciudad de Caracas hacia el oeste del país, ¿no? Y para eso contrata un préstamo con un banco alemán que se llama el Disconto Gesellschaft, ¿ok? Pero ¿qué hace Venezuela cuando Dios está muy descuidado en el siglo XIX? No paga, y no le paga nada de los bienes que le ha destruido a los extranjeros o que les ha quitado. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que los europeos se molestan, ¿no? Y dicen, bueno, mire Venezuela, ¿qué está pasando? ¿Usted no me va a pagar? No, pagar, no money. Hemos destruido todo, no money. No sé cómo se dice en alemán, no money, debería saberlo, pero estoy casado con una alemana. Pero los alemanes son gente seria y no se quedan, no se conforman con esa historia de que no me vas a pagar. Y no se les ocurre nada mejor que mandar unos barcos, ¿verdad?, para bloquear los puertos de Venezuela y bombardear el puerto de Puerto Cabello y el puerto de Maracaibo. Tremendo problema, ¿no? Pero por supuesto Venezuela se asusta. En ese momento los Estados Unidos no son esa gran potencia espantosa, sino Venezuela recurre a los Estados Unidos en ayuda,
se firman en Washington con digamos, el apoyo, la anuencia, el patrocinio de los Estados Unidos, unos acuerdos que hacen que Venezuela vaya a sus primeros arbitrajes de inversión. ¿Okay? Los reclamos son por una cantidad grandísima. Hay más de 1000 reclamaciones que van a arbitraje. Dense cuenta. ¿Okay? Ahí hay, por supuesto, alemanes, italianos, ingleses, franceses, españoles, no sé si peruanos, la verdad, no los vi en la lista. Y la verdad es que Venezuela consigue de pagar más o menos el 20% del monto reclamado. Esa es la primera experiencia venezolana. Entonces Dios dice, bueno, mira, vamos a tratar de que esto no siga. Así que durante el siglo XX, este desorden venezolano, yo los voy a cuidar un poco, me voy a ocupar un poco más de ellos. Y el siglo XX venezolano, cuando tú te paras, es que esto ya ha pasado el tiempo, ¿no? Cada vez que él se ha parado, han sacado tarjeta roja. Estoy asustando. Pero el siglo XX, me voy a ocupar un poco más de ella, y si ustedes ven los datos de Venezuela, para no hacer la historia muy larga, en el siglo XX Venezuela progresa realmente, ¿no? Nos hacemos, por supuesto, como progresamos, nos hacemos muy arrogantes, ¿no? Tan arrogantes que vamos al mundo y vamos a Miami a comprar cosas, y cuando nos venden algo dicen, ay, está barato, dame 2, ¿no? Se me olvidó esa frase que usábamos los venezolanos en los años 70. Pero cuando llega el final del siglo XX, Dios dice, bueno, no, mira, tengo que dejar a los venezolanos otra vez que ellos resuelvan sus propios problemas, ¿verdad? Que se ocupen ellos mismos y que tomen ellos la iniciativa. Y en 1998 va a haber una elección presidencial. En consecuencia, bueno, que ellos escojan al gobernante que quieren para el comienzo del siglo XX. ¿Qué hacen los venezolanos? En 1998, ¿a quién eligen presidente? Nada menos y nada más que a Hugo Chávez Frías. Ustedes han oído hablar de él, ¿verdad? Porque es un personaje que trascendió las fronteras de Venezuela, que le habló al mundo, que se convirtió en una suerte de líder continental, que le regalamos dinero porque los precios del petróleo subieron, ya les voy a decir, y además que otra cosa pasó, le regalamos dinero. Ustedes saben que Venezuela financió una escuela de samba para el carnaval de Río de Janeiro por $2 millones. ¿Sabían eso? ¿Sabían? Hicimos cosas mejores, le regalamos un hospital a Montevideo, ¿ok? Hay un hospital en Montevideo que construyó el gobierno de Venezuela. Le regalamos petróleo a todas las islas del Caribe a precios muy reducidos. Incluso se nos ocurrió una cosa mejor, regalarle petróleo a una comunidad en el estado de Massachusetts, porque a Hugo Chávez le pareció muy bueno, porque en Massachusetts están los Medias Rojas de Boston, que es un equipo de béisbol muy bueno, y le pareció muy bueno a una parte de la población regalarle el petróleo que producía una empresa venezolana que se llama Citgo, que todavía existe, pero ya les voy a contar de la pobre Citgo. Y ese desorden venezolano terminó en una política sensacional de expropiaciones de cuanta cosa hubiese en Venezuela que fuese privada y que a Hugo Chávez le gustara. Yo no sé si ustedes llegaron a ver un video en que Hugo Chávez pasa por la Plaza Bolívar de Caracas y ve un edificio y pregunta, ¿y este edificio de quién es? Bueno, ahí hay unas joyerías que hay, es un edificio donde se reúnen todos los... Exprópiese. Y está grabado. Y así se expropiaron varias cosas. Y así se expropiaron varias empresas. Y por supuesto, ¿dónde se expropió más? En las empresas petroleras que se habían instalado en Venezuela en los años de 1990, empresas petroleras que se habían asociado con Petróleos de Venezuela para aumentar la producción petrolera en un plan, por cierto, muy bien diseñado por un grupo inteligente venezolano y extranjero. Tanto así que de 1990 a 1998 la producción petrolera pasó de 1.800.000 barriles a 3.300.000 barriles. El resultado de esa política de expropiaciones nos lleva a la conclusión ahora que en lugar de estar produciendo esos 3.300.000 barriles, Venezuela está produciendo 1.100.000 barriles. ¿Cómo se hizo esto? Expropiando esas empresas petroleras. ¿Y qué pasó con esas empresas petroleras? Esas empresas petroleras demandaron a Venezuela ante el CIADE, porque no ha habido gobierno más irresponsable y más imprevisivo que el gobierno venezolano. Y eso fue, no se olviden que Hugo Chávez dura hasta 1913, cuando fallece, Dios se lo llevó, y lo sustituye uno mucho mejor, que se llama Nicolás Maduro,
que no solo ha continuado las políticas de Hugo Chávez, sino que las ha profundizado al extremo de que ahora los venezolanos, en vez de vivir en su país, ahora caminan por las carreteras de América Latina, dirigiéndose a ciudades colombianas, a ciudades ecuatorianas, a ciudades peruanas, a ciudades chilenas y a ciudades argentinas. Estamos repartiéndonos por todo el continente suramericano. Perú está viviendo ese problema y por supuesto, ¿qué ocurre? Que la emigración de 2 a 3 millones de personas, ¿verdad? O de 4 millones de personas, las cifras varían de acuerdo a quien las estime, está convirtiéndose en una tragedia humanitaria, que además se convierte también en un enorme problema para ustedes que están recibiendo a la población venezolana. Es dramático. Pero vayamos al arbitraje de inversiones, que señala, digamos, que una política tan irresponsable de expropiaciones conduce a un desastre financiero. Venezuela, cuando yo veo estas cifras de Perú y la forma en que Perú maneja sus inversiones, las inversiones extranjeras que vienen a su país, bueno, eso es un país serio, un país responsable, ¿verdad? Aquí han habido muchos problemas también, pero por lo menos en esto había una seriedad extraordinaria, como también había una seriedad en el manejo macroeconómico del país. A mí me impresiona que vengo al Perú desde hace casi 20 años y el sol está a $3, a $3 soles por dólar. No deja de ser impresionante. Eso por una disciplina fiscal extraordinaria. ¿Ya está la tarjeta roja por salir? No, todavía no. ¿Ah? Todavía no. No, lo que quiero decirles es que Venezuela ha perdido de los 40 y tantos, 49 procesos que se pueden contar en el CIADI, ha perdido casi todos. Algunos ha logrado anularlos, uno muy importante de la ExxonMobil. La condena fue por 1.4 mil millones de dólares, lo logró anular, pero las condenas totales están por el orden de 5 a 6 mil millones de dólares, más intereses, porque Venezuela no está pagando absolutamente nada. Y en los últimos semanas habrán visto en la prensa 2 casos muy ilustrativos, ¿no? Uno es Cristalex. Cristalex es una empresa minera canadiense que fue expropiada en esa locura de expropiaciones. Venezuela ha sido condenada a pagar 1.2 mil millones de dólares, por supuesto no los está pagando, y en los tribunales americanos Cristalex ha ejercido acciones de ejecución contra Venezuela y ha hecho algo que es bastante extraordinario, que no solamente ha demandado a Venezuela, sino que también ha demandado a Petróleos de Venezuela como alter ego de Venezuela. Y la razón es que en vez de manejar a Petróleos de Venezuela como una empresa separada del gobierno, el gobierno la ha manejado como su caja chica. Es decir, el Cristalex ha logrado demostrar que Petróleos de Venezuela no funciona como una sociedad aparte, como una sociedad independiente, como una sociedad comercial, sino simplemente como un brazo del gobierno y en consecuencia forma parte del gobierno de Venezuela y sus activos en consecuencia están expuestos a ser embargados por quien tiene en realidad acciones o digamos un laudo favorable contra Venezuela. Eso no es la primera vez que ocurre, eso en Francia se ha dado y en Estados Unidos también se ha dado, pero es bastante extraordinario, no es una cosa común. Y lo otro que también está ocurriendo, o que ha ocurrido en estos últimos meses, es que la ConocoPhillips, una compañía de las petroleras que fue expropiada, inició 2 arbitrajes, uno contractual ante la CCI, es decir, ante un tribunal arbitral. Cuando estás parado ahí es que ya me tengo que callar 1 minuto, bueno, ya voy a terminar. Ante un tribunal de la... ¿Ya es roja? No, pero déjame sacarme la amarilla primero, una amarilla y la segunda amarilla es roja. ¿Es roja directa no? ¿Ah? La patada no es tan grande. Bueno, concluyo. Lo que le quiero decir es que la irresponsabilidad del manejo de las inversiones extranjeras y la irresponsabilidad de Venezuela de este asunto nos lleva a unas condenas multimillonarias que por supuesto no podemos pagar. Acaba de hacer un acuerdo con la Conoco, no les voy a contar los detalles, pero la Conoco fue una de las expropiadas.
fue condenada a Venezuela a pagar en un arbitraje comercial, en realidad no unas inversiones, 2.000 millones de dólares. Por supuesto, Venezuela no los ha podido pagar. ¿Qué hizo la CONOCO? Empezó a embargar cuanta cosa encontraba en el Caribe. Venezuela se asustó porque en el Caribe hay unos centros, no son bienes de mucho valor, pero son centros de distribución que le impiden la comercialización de su petróleo, y acaba de firmar un acuerdo según el cual va a pagar esos 2.000 millones en 5 años, debiendo pagar 500 millones en los próximos 90 días, que no sabemos de dónde los va a sacar Venezuela porque simplemente no los tiene. Lo único que les quiero terminar, no puedo terminar sin decirles, por favor, tengan misericordia con los venezolanos que están invadiendo su país. Sé que es un problema para ustedes, pero es un problema humanitario enorme, y en Venezuela, de verdad, créanme, no hay comida, no hay medicina, no hay trabajo, no hay escuela. El problema es dramático. Lo tenemos que resolver nosotros, pero por lo menos a los que están llegando aquí les pido que tengan misericordia con ellos. Gracias. Finalmente, Álvaro Galindo se va a ocupar de presentarnos el proceso de reforma en el arbitraje de inversiones. ¿No? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a la Pontificia Universidad Católica del Perú, a sus directivos, al Centro de Solución de Conflictos, la doctora Silvia, José Carlos y el resto del equipo. Y a ustedes por seguir aguantando hasta estas largas horas de la noche. Esto parece un ejercicio de masoquismo y el mío de sadismo. Así que trataré de ser lo más concreto posible. No espero ser tan ameno, profundo y entretenido como don José Eloy, pero al menos trataré de ser lo más concreto posible. El tema que me han pedido desarrollar tiene que ver con posibles mecanismos de solución de diferencias en materia de inversión. Y lo que les espero poder relatar en breves minutos es un sistema de solución de diferencias inversionista-Estado como lo conocemos hoy, posibles mecanismos de solución de diferencias en materia de inversión diferentes a lo que conocemos hoy, para referirme puntualmente a una tendencia importante que se está dando, que es fomentar la mediación en el sistema inversionista-Estado de solución de controversias. El sistema tal y como lo conocemos hoy, creo que se ha hablado bastante de ello, es una evolución de lo que ustedes escucharon de manera muy acertada en cuanto a la evolución de lo que se conoce en el derecho internacional público como la protección diplomática, a lo que tenemos el día de hoy, que es un sistema de solución de diferencias en donde los inversionistas tienen el derecho a llamar a un Estado soberano ante un tribunal internacional para someter a ese Estado a la justicia de un tribunal internacional para que sea juzgado y condenado por la violación de estándares de protección bajo tratados internacionales en materia de inversión. ¿Qué ha generado ese sistema tal y como lo conocemos hoy? Algo que también han escuchado ustedes, que es la reacción de los Estados, una reacción defensiva ante un sistema de protección a la inversión extranjera. Esa reacción defensiva de los Estados la vemos manifestada de diferentes maneras. Ustedes lo han escuchado también, reacciones como las que han tenido estados cercanos, vecinos, como el Ecuador, como Venezuela, como Bolivia, 3 estados que denunciaron el convenio CIADI, es el concepto que se utiliza bajo el derecho internacional, la denuncia, que es el retiro de los estados de ese convenio. Son los únicos 3 estados de los estados que son partes contratantes del convenio CIADI que se han retirado hasta el día de hoy. Y otros efectos que no solamente provienen de esta región y de estados que podría pensarse son banana republics, que ante un caso de una condena se retiran del sistema, sino de países como los que conforman la Unión Europea, en donde a través de diferentes medidas, principalmente lideradas por la Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo de la Unión, intentar
reescribir las normas en materia de protección del derecho de las inversiones. Entre otras medidas, por ejemplo, un reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Achmea contra Eslovaquia, en donde básicamente lo que concluye ese tribunal en ese caso es que las disposiciones de solución de controversias de los tratados en materia de inversión intraeuropeos son inconsistentes con las normas del derecho comunitario y por lo tanto hay una especie de mandato del Tribunal Europeo para que los estados que forman parte de esa unión se retiren de los tratados bilaterales de inversión intraeuropeos por ser inconsistentes con el derecho comunitario. ¿Qué sucede y a dónde nos lleva todo esto? Nos lleva a repensar el sistema y a pensar en nuevas posibles soluciones a las controversias en materia de inversión. Y esto es algo que se está intentando de diferentes maneras. Uno, a través de los propios tratados que se están firmando el día de hoy para la protección de la inversión extranjera, llamados TBIs o acuerdos internacionales de inversión o tratados de libre comercio que tienen capítulos de inversión, como es el caso del Perú, por supuesto, en una gran gama de tratados. Y en esos tratados se prevén disposiciones de solución de controversias en donde los inversionistas tienen la opción, por supuesto, de someter su reclamo ante las cortes locales o someter sus reclamos a un tribunal internacional de arbitraje. Sin embargo, antes de optar por esas opciones, se prevén mecanismos de solución, diría yo, más amistosa, denominados, por ejemplo, los periodos de consulta o los periodos de enfriamiento del conflicto, en donde a través del diálogo, el diálogo directo entre las partes, el inversionista y el Estado, que puede durar 3 meses o 6 meses, dependiendo de cómo esté redactada la disposición del tratado, se intenta solucionar de manera pacífica la controversia. Y lo que está sucediendo ahora en los nuevos tratados es que ya no es solamente un periodo de consultas que puede pensarse de alguna manera informal, sino también a través de mecanismos más formalizados, con la participación de terceros neutrales, llamados mediadores o conciliadores, y que nacen de la redacción de estos propios tratados. Entonces, paso al punto final de mi intervención, que es la mediación inversionista-Estado. Hay estas nuevas propuestas, lo que ha llevado a centros internacionales de inversión, como el Centro de Solución de Diferencias entre Inversionistas y Estados, el CIADI, del que tanto se ha hablado hoy. Ese centro está estudiando una reforma a su reglamento, a sus reglas en materia de arbitraje, en materia de conciliación, no una reforma al convenio, y esto es importante diferenciarlo, porque reformar el convenio es prácticamente imposible porque se necesita la ratificación de todos los estados parte de ese convenio, a diferencia de las reglas, que tiene un proceso más flexible para su reforma. Y en esa iniciativa se está fomentando la reforma de las normas en materia de mediación y, de hecho, la creación, aparte de las reglas que ya existen de conciliación, de un mecanismo de mediación que sería administrado por esa institución de derecho internacional público. También se está discutiendo la creación de una Corte Internacional de Inversión, a la que se refirieron también algunos de los expositores, en donde probablemente se discuta en algún momento si esa Corte Internacional de Inversión podría tener también facilidades en materia de mediación. De hecho, la mayoría de instrumentos internacionales que se están negociando el día de hoy incluyen estos mecanismos, el llamado CITA, que es el Acuerdo Integral de Comercio y Economía entre Canadá y la Unión Europea, tiene mecanismos específicos de mediación inversionista-Estado. El TTIP, que es el Tratado Transatlántico de los Estados Unidos y la Unión Europea, que está prácticamente muerto desde que llegó el presidente Trump a la administración de los Estados Unidos, pero que también prevé mecanismos de mediación. Y el TPP, el Tratado, el Trans-Pacific Partnership, del cual entiendo Perú es parte, y que los Estados Unidos anunció que no lo va a ratificar, que también tiene en ese instrumento mecanismos de mediación
formales para la solución de controversias inversionista-Estado. Hay reglas también en otras instituciones, como la Cámara de Comercio Internacional de París, tiene un reglamento de mediación expedido en el año 2014, las reglas o directrices de la IBA, de la Barra Internacional de Abogados, del año 2012, con reglas específicas en materia de mediación, que son directrices, es lo que llaman algunos comentaristas el soft law. Y también en la Carta de la Energía, la Secretaría de la Carta de la Energía, que es un tratado europeo en materia de energía, también se está discutiendo la creación de unas directrices específicas en materia de mediación inversionista-Estado. ¿Cuáles son los principios básicos que se pretende tenga este sistema? Independencia y neutralidad, un tema que se ha criticado mucho del sistema arbitral de solución de diferencias inversionista-Estado, en donde los árbitros se sientan en unos casos como árbitros a decidir una controversia y en otros casos esos mismos árbitros están sentados como abogados, en donde tienen que solucionar casos bajo su jurisdicción, en donde probablemente tienen un interés particular, en otro caso actuando como abogados. Las credenciales que deben tener esos terceros como mediadores en cuanto a sus capacidades para ser mediadores, y un punto fundamental que es la capacidad de poder garantizar la ejecución forzosa de los acuerdos de mediación en el evento de que no se cumpla voluntariamente con esos acuerdos. Este es un elemento fundamental del arbitraje. Tenemos la Convención de Nueva York para la ejecución de laudos extranjeros. En el mundo de la mediación no existe hasta el momento una convención de esa naturaleza, sin embargo, acaba de ser negociada bajo los auspicios de las Naciones Unidas, de la CNUDMI, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, una convención para la ejecución de acuerdos transaccionales producto de una mediación, lo que va a ser un impulso muy importante para la materia a la que me he referido el día de hoy, que es la mediación inversionista-Estado. Y procedimientos expeditos y efectivos. Uno de los grandes problemas del arbitraje internacional de inversión es los costos que tiene el procedimiento, en donde por cuantías mínimas muchas veces los honorarios por abogados van en las decenas de millones de dólares, lo cual genera un problema muy grave en cuanto a la legitimidad del sistema. Y con eso concluyo y les agradezco por su atención. Bueno, hemos concluido esta mesa. Vamos a cambiarle el nombre a lo tratado. No es la crónica de una muerte anunciada, sino más bien la crónica de una supervivencia y una reforma del arbitraje de inversiones. Como señaló Alfredo claramente, hay percepciones negativas, pero los datos duros indican que no hay razón para objetar este mecanismo como un mecanismo que en los casos de éxito, como tratado en el Perú, ha sido responsablemente un Estado que puede obtener pronunciamientos favorables en el marco de un proceso arbitral. Y por el contrario, para los casos de Estados que cometen irresponsabilidades, se tiene pues en los inversionistas la posibilidad de exigir esa responsabilidad. Y finalmente se ha trazado, como dijo Álvaro, hay oportunidad de mejora en el arbitraje internacional, hay mecanismos para superar estas justificadas críticas. Con eso concluye la mesa de hoy. Sin antes, no podemos retirarnos sin agradecer a los ponentes el día de hoy. Muchas gracias.